Todo el mundo sabe que el acrónimo SIBO corresponde a sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pero hoy también se sabe que no es tan así. Es decir, no se trata solamente de un sobrecrecimiento, no es solamente de bacterias y en ocasiones no es solamente en el intestino delgado. Entonces a mí me gusta hablar más de una disbiosis que tiene que ver con un desbalance. A ver, la microbiota es el ecosistema microbiano que compone no solamente todo nuestro tubo digestivo, sino cada una de las regiones. Es decir, la boca tiene una microbiota oral específica, el estómago tiene otra, el intestino delgado y así cada región del cuerpo. La microbiota del tubo digestivo es 20 veces más grande en cantidad de unidades de células que todo nuestro cuerpo. Se lo considera como un órgano en sí, un órgano que se alimenta de lo que nosotros comemos y también nos da muchísimos beneficios. Pero también tiene que tener un balance, una armonía en el balance específico y que si se pierde, vamos a tener consecuencias. ¿Y qué va a pasar? Sobre todo una permeabilidad, una hiperpermeabilidad intestinal. A ver, en lo que tiene que ver con la microbiota del tubo digestivo, existen muchas familias, pero básicamente son 4 las más grandes que tienen que ver con bacterias, virus, helmintos y parásitos. Y entre ellas se van autorregulando, es decir, hay una armonía, un balance y se van regulando entre sí. Si nosotros empezamos a tener esta disbiosis, este desbalance, vamos a empezar a tener problemas. ¿Y por qué podemos llegar a tener un SIBO? Es decir, ¿por qué podemos llegar a tener este problema? Y también les voy a explicar por qué esto nos puede generar un dolor en la columna, tanto lumbar como cervical, como de cabeza, en la columna dorsal. ¿Y por qué podemos sufrir de un SIBO? Es decir, ¿por qué podemos tener una disbiosis? A ver, son muchas las causas, pero inicialmente la más común tiene que ver con la mala alimentación. Nosotros fisiológicamente estamos preparados para comer y digerir alimentos, ¿no? Carne, pescado, pollo, frutas, verduras, tomar agua. Si nosotros estamos permanentemente comiendo productos ultraprocesados y refinados, vamos a comenzar a generar este desbalance que va a terminar en un SIBO. También, si viajamos quizá a algún país exótico, ingerimos alguna bacteria de la cual no estamos preparados para tener en nuestro organismo y ahí también se puede generar una disbiosis. También el consumo crónico de antibióticos. Hay muchas personas que por diferentes patologías han consumido antibióticos en reiteradas oportunidades y esto también va a matar, va a eliminar una parte, una familia de estos microorganismos y va a generar un desbalance. Incluso también el consumo crónico de medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios o los inhibidores de la bomba de protones. Hay ocasiones en las cuales tenemos que tomarlo porque tenemos algún problema en particular. Pero en algunas otras ocasiones, desafortunadamente, hay personas que automedicados o incluso de manera crónica y sin control, toman este tipo de medicamentos que inhiben la función gástrica y nos va a generar una disbiosis o un SIBO. A ver, el estómago tiene que tener un medio ambiente bien ácido. Si nosotros le quitamos esa acidez, vamos a tener consecuencias. Entonces todo esto va haciendo que se genere una permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal en la cual se van a empezar a separar las unidades funcionales del intestino. ¿Y por qué? Cuando nosotros tenemos un desbalance, como les decía, un SIBO, va a haber un proceso inflamatorio en curso, es decir, tenemos un sobrecrecimiento de alguna de las familias y eso para nuestro sistema inmunológico es un ataque, es una inflamación. Entonces el sistema inmunológico acude en respuesta a eso y lo que hace es separar las barreras del intestino para poder ir a atender el problema. Pero cuando esto ocurre, ya sea porque el sistema inmunológico quiere intervenir o porque alguna bacteria o virus o algún tipo de entidad empieza a generar que se empiecen a desadherir estas unidades, van a empezar a filtrarse toxinas, bacterias y virus, entre muchas otras cosas, hacia adentro del organismo. Ahora, si todo este tubo que es larguísimo y que tendría que estar sellado y cerrado herméticamente comienza a tener filtraciones, vamos a empezar a ser colonizados por entidades que no queremos que estén adentro de nuestro cuerpo y esto va a empezar a colonizar nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros órganos, nuestro cerebro. Entonces acá es donde el hígado sale en respuesta a ello. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos más importantes en la desintoxicación de nuestro cuerpo. Y acá es donde vamos a empezar a tener los problemas. Y como les decía, ¿cómo puede ser que un sobrecrecimiento bacteriano o una disbiosis, como dijimos que lo íbamos a corregir, empiece a generar estos dolores?
Bueno, en principio por este proceso inflamatorio. Si el sistema inmunológico se está ocupando permanentemente de intentar resolver esta infección que estamos teniendo en el intestino, no va a poder resolver, por ejemplo, una hernia de disco o un proceso artrósico o un golpe, una inflamación, un edema. Nos va a durar más tiempo o lo vamos a perpetuar, es decir, vamos a estar en una reparación crónica y no lo vamos a poder terminar de resolver. Y el dolor también nos va a empezar a generar mucho disconfort a nivel psicoemocional. Pero también, más allá de que no se va a poder regenerar bien todo el complejo osteoarticular, va a haber una hiperreactividad al dolor, vamos a estar más sensibles al dolor. Entonces, particularmente lo que vamos a sentir es más que nada una distensión abdominal. Muchas veces esto se siente como que terminamos de comer, y a los 20 minutos, media hora, nos sentimos muy hinchados o hinchadas, como si hubiéramos comido un montón y quizás solamente comimos una ensalada o algo muy poquito, pero tenemos esta distensión abdominal que no solamente es inflamación en sí, sino que además es el sobrepeso, porque todo esto va a hacer que tengamos una mala gestión de nuestro peso corporal. Entonces vamos a aumentar de peso y nos va a ser difícil poder bajar. Es muy particular, es muy común tener una falla en la utilización del tejido adiposo como sustrato energético, por ejemplo cuando vamos al gimnasio o hacemos ejercicio, entonces utilizamos la glucosa circundante y no utilizamos las grasas. Generalmente este tipo de características se da con un abdomen globoso, como si fuese una panza, como si fuese de embarazada. Este peso hacia adelante va a generar que 1 kilo en la barriga equivalen a 5,5 kilos en la columna. Es decir, es una compensación de palancas. La columna no está preparada para estar llevando 20, 30 kilos adelante. Entonces esto va a empezar a lesionar la columna y va a empezar a generar dolor. Pero también toda la tracción hacia abajo y adelante va a traccionar del diafragma, de las cadenas musculares anteriores, de todos los músculos cervicales, y por más que nos digan permanentemente que nos mantengamos erguidos y derechos, no vamos a poder. Y vamos a terminar encorvados o encorvadas, con dolor cervical, con una joroba que no podemos corregir. Entonces esto es a cuestiones biomecánicas. Y también, como les comenté, va a haber una cuestión inflamatoria. Pero en tercer lugar, y por eso no menos importante ni muchísimo menos, toda esta endotoxemia que vamos a estar sufriendo, es decir, esta incapacidad para gestionar tanta toxicidad adentro de nuestro organismo, va a hacer que el hígado colapse. ¿Y qué pasa? El hígado está recubierto por una cápsula, que se llama cápsula de Gleason, que está inervada por 2 regiones de la columna, una región dorsal y otra región cervical. Entonces, cuando el hígado esté sufriendo, y no me refiero a cirrosis, ni siquiera les diría a un hígado graso, simplemente una sobrecarga hepática, mucho trabajo para el hígado, para lo que está capacitado a hacer, va a empezar a generar una irritación, una inflamación, y la cápsula también se va a inflamar y va a generar una irradiación retrógrada hacia la columna dorsal y nos va a generar no solamente esta curvatura, esta jorobita, ¿no? Vamos a estar encorvados, desgarbados, pero además se nos va la cabeza para adelante, que tiene que ver con lo que se llama antepulsión de cabeza. Y además de la cuestión postural, hay una específica raíz nerviosa que emerge de la columna cervical, del tercer espacio cervical, que va directamente a inervar a la cápsula del hígado y va a generar también un bloqueo articular cervical con una compensación más arriba. Por lo cual también vamos a terminar con dolores de cabeza, jaquecas, mareos, tinnitus, que son estos acúfenos, estos pitidos en los oídos. También podemos tener vista borrosa, neblinas mentales. A veces incluso terminamos con palpitaciones y sensación de falta de aire, porque por la misma postura desgarbada no estamos pudiendo generar una buena irrigación hacia el cerebro y con la sangre va el oxígeno. Bueno, no hace falta que les explique lo que va a pasar si no le llega buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro. Le va a decir al corazón que bombee más sangre, porque no le está llegando bien, y a los pulmones que ventilen más oxígeno, pero no va a pasar, porque el problema no está acá, el problema está acá. Y todo tiene que ver por esta disbiosis o SIBO. El tratamiento tiene que ser sí o sí de manera integrativa. No podemos pensar en un tratamiento solamente para el SIBO, porque obviamente hay test que se llaman, hay varios, pero uno que se llama test de gases expirados, en el cual nosotros soplamos a través de una sustancia para poder identificar qué tipo de SIBO estamos sufriendo, porque no hay uno solo, y actuar en consecuencia.
Obviamente se puede trabajar con antibióticos, pero esto también va a traer consecuencias, más allá de que sean antibióticos alopáticos, o sea, medicamentosos o naturales. Nosotros también tenemos que apuntar a la causa que inicialmente generó este SIBO, porque si no va a ser solamente apuntar a la punta del iceberg y no nos sirve. Entonces, si podemos solucionar de base esta disbiosis, también después tenemos que empezar a solucionar todo el resto de las consecuencias. Tenemos que intentar hacer una dieta antiinflamatoria, tenemos que trabajar la columna, ya sea el diafragma con terapias manuales combinadas, puede ser osteopatía, osteopatía visceral, se trabaja con las manos para poder hacer que le llegue mejor cantidad y calidad de sangre a los órganos. También podemos trabajar con ozonoterapia la columna en sí. Si también queremos utilizar algún suplemento para mejorar la función digestiva y también de los dolores, así como también si tenemos algún proceso artrósico. Entonces hay herramientas, pero tenemos que utilizarla en tiempo y en forma para ir solucionando de la base hacia arriba, porque si no va a ser solamente tratar de apagar el fuego cuando en realidad el incendio está en otro lado. Bueno, es mucha información, espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, chau.